Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. 4 palabras y un número fueron suficientes para poner fin a un imperio del narcotráfico. Esa misma frase bastó para fijar el destino de quienes sacaron la verdad a la luz. Fue el titular principal del diario El Espectador el 25 de agosto de 1983. Solo 4 palabras y un número. En 1976, Escobar estuvo preso. La información la había publicado Guillermo Cano, director de ese periódico, y le había llegado directamente por parte del ministro de Justicia del gobierno de Belisario Betancourt, Rodrigo Lara Bonilla. La historia de Cano la hemos contado en un video reciente de este mismo canal. Ahora es el turno de adentrarnos en la segunda pieza de ese rompecabezas plagado de luchas por el poder y violencia desatada. Esta es la historia de Rodrigo Lara Bonilla. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Adriana Chilito, gracias por estar aquí. Si les gusta este contenido, los invito para que se suscriban al canal, activen la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. Síganme también en mis redes sociales, me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok como @lachilito1. Comenzamos. La infancia de Lara Bonilla se desarrolló en el municipio de Neiva. Esta es la capital del departamento del Huila. Posee una economía muy dinámica basada en el ecoturismo, gastronomía, industria y comercio. Un joven líder. Lara Bonilla creció en el contexto de una familia con fuertes valores morales y éticos, atravesada de forma muy clara por la tradición religiosa. Rodrigo Lara era miembro de varias familias con gran poder en esa región del país, entre ellas los Lara, Durán, Borrero y Mutis. Sus padres eran Jorge Lara Trujillo y Raquel Bonilla González. Su padre era sobrino nieto del militar Liborio Durán Borrero, patriarca del poderoso clan al que también perteneció el expresidente Misael Pastrana Borrero y el expresidente de Ecuador Sixto Durán Ballén Cordobés. Desde una edad muy temprana, Rodrigo vio en el derecho un posible camino a seguir. Era un buen estudiante y quería desempeñarse en una profesión que le permitiera motorizar algún tipo de cambio social. Buscar la justicia era su motivación. Fue por ello que se inscribió en la Universidad Externado de Colombia y cursó la carrera con el objetivo, en paralelo, de utilizar esos conocimientos en el campo de la política. Su interés por los temas sociales y por esa historia compleja, siempre al límite, que caracteriza a la Colombia del siglo XX, se cristalizó en su ingreso a las filas del movimiento revolucionario liberal. Se trataba de una facción disidente del tradicional Partido Liberal Colombiano y que extendió su funcionamiento entre los años 1957 y 1963. Lo que caracterizaba a este grupo era que estaba compuesto mayoritariamente por jóvenes con ansias de formar parte de un equipo de trabajo político que generara un cambio en el país. A cargo de este armado estaba Alfonso López Miquelsen, quien buscó el camino más rápido para retomar aquellas reivindicaciones de la revolución en marcha,
una política impulsada por su propio padre, Alfonso López Pumarejo. Para 1969, Lara Bonilla tenía apenas 23 años, pero su carrera política ya remontaba vuelo. A pesar de su corta edad, fue elegido alcalde de Neiva, la ciudad que lo vio nacer. Así, nacía también su trayectoria política que prometía llegar hasta lo más alto. Hasta los años 80 definitivamente supo abrirse camino entre las filas de una política que veía crecer también los bandos de un conflicto que recrudecía su accionar y amenazaba con cubrir de sangre los años que se venían por delante. Para ello, de todos modos, aún faltaba un poco. Entre las décadas del 70 y del 80, Lara Bonilla se desempeñó en distintos cargos. Fue diplomático en París por algún tiempo, pero decidió volver a Colombia para hacer base en su tierra y plantear una transformación directa en su propio país. Fue ahí que, como una escalera que paso a paso va ascendiendo, empezó a ocupar cargos que le otorgaron cada vez más visibilidad y poder. Fue concejal, luego diputado y más tarde representante a la Cámara por el departamento del Huila. Aquel terruño siempre tuvo un lugar especial en el corazón de Lara Bonilla y no lo abandonó por completo ni siquiera cuando su carrera política comenzó a ascender hasta las primeras ligas, ni cuando su vida comenzó a correr verdadero peligro. El ministro. Para 1979, el nuevo objetivo de Lara Bonilla estaba puesto en las elecciones presidenciales. No estaba solo en esa empresa y para encarar el ambicioso trabajo que implicaba una campaña presidencial, contó con la compañía de un actor clave en este pasaje de la historia. Este fue Luis Carlos Galán. Tenemos justamente un video hablando sobre la vida y trayectoria de Galán. El mayor desafío del partido era presentarse como una tercera fuerza que resultara una opción viable en un panorama político por demás polarizado y bipartidista. Hacer que Galán pasara de ser un candidato sin alguna posibilidad de triunfo a un contrincante serio fue un largo proceso para Lara Bonilla, artífice en gran medida de esa ambiciosa campaña que derivó en 1982 en un tercer puesto que abría otras posibilidades. ¿Puedo votar aquí? Ya voté, sí, señora. ¿En qué mesa? Ay, se me olvidó. ¿Se le olvidó en qué mesa? Sí, se me olvidó. Y la cédula, me sí, me la recogí. 4, 8, Sí. 7. Galán no había logrado hacerse con la presidencia, pero su recorrido por las urnas no había dejado a nadie indiferente. Fue también un paso fundamental en la carrera de Lara, quien mostró sus dotes como armador y estratega político, a tal punto que el nuevo presidente Belisario Betancourt le ofreció ser nada menos que su ministro de Justicia. De hecho, a Lara, esas elecciones le habían valido también el cargo de senador por el Huila y desde esa banca, que ocupó por espacio de un año, siguió fortaleciendo al nuevo liberalismo como alternativa concreta al bipartidismo. Bonilla aceptó la propuesta de Betancourt y asumió el cargo de ministro de Justicia. Lo hizo con la expectativa de que, a sus 35 años de edad, estaba ascendiendo por terreno firme. La oportunidad de tener a su cargo nada menos que un ministerio parecía el comienzo para una importante carrera política cuyo techo era incierto. Aún así, por fuera de los pasillos de los ministerios, se cocinaba un contexto difícil. Una sombra se extendía desde la selva hasta el mismo interior del Congreso. Una amenaza tejía sus redes silenciosamente en las calles del país y trazaba sus vínculos con políticos y empresarios. El narcotráfico crecía a pasos agigantados y como una infección llegaba a dominarlo todo. Lara Bonilla no lo sabía, pero estaba transitando el último año de su vida. Fútbol y narcos. Para comprender cabalmente lo que ocurrió en esos meses en que Lara Bonilla ocupó el cargo de ministro de Justicia, debemos repasar los acontecimientos que ocurrieron a nivel político y social en la Colombia de 1983. Casi como némesis a la figura de Lara Bonilla, apareció en escena Pablo Escobar. En los 60 se había dedicado al contrabando. En los 70 ya se volcó a la producción y comercialización de marihuana y cocaína. Pero la década siguiente
le depararía un crecimiento aceleradísimo. Escobar se perfilaba como uno de los pesos pesados del mercado de estupefacientes, a la vez que Estados Unidos aparecía en el horizonte del tráfico ilegal como un cliente pujante. Cuando Escobar comenzó a ganar notoriedad y se le complicó explicar de dónde salían los fondos de su acaudalada fortuna, empezó su obsesión por limpiar su imagen. Siempre he asegurado que mi dinero no tiene vínculos con el narcotráfico. Lejos de querer ocultarse para no levantar sospechas, Escobar saltó a la escena pública, pero no como el líder narco que era, sino como un aparente benefactor. Creó una meticulosa pantalla para esconder los verdaderos negocios que movían su vida y echó mano de su red de contactos en la política y el mundo financiero. Empezó a moverse con naturalidad, se mostraba afable, sociable y siempre dispuesto a hacer obras de caridad. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Primero, le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. El cartel de Medellín ya comenzaba a atar sus hilos en el fútbol colombiano y el deporte pasó a ser una pieza muy importante en la creciente popularidad de un Escobar decidido a hacerse conocido y opacar así la real naturaleza de sus negocios. Llegó a escalar a nivel político hasta el punto de obtener una banca como representante suplente a la Cámara en el Congreso Nacional y creyó tocar el cielo con las manos. Se imaginó capaz de controlar la situación y poder engañar a todos, pero no contaba con que alguien lo estaba siguiendo de cerca. Se trata de una escalada del narcotráfico que hoy busca la salida de un ministro del gabinete porque lo considera incómodo para sus aviesos fines, para luego continuar con otras personalidades del país con el propósito de derrumbar moralmente a la nación. Cuando Lara Bonilla asumió su cargo, tenía entre otros objetivos desmantelar la red de narcotráfico que estaba creciendo en toda Colombia y cuyas actividades asociadas ya eran descomunales. El ministro de Justicia comenzó tirando del ovillo por un lugar que parecía clave para comprender el entramado narco: el fútbol. Clubes colombianos viven del dinero del narcotráfico. Así lo publicó el 22 de octubre de 1983 el diario español El País, haciéndose eco de la denuncia que acababa de lanzar Lara Bonilla. La investigación, que el periódico europeo calificaba como un escándalo de grandes proporciones, ponía la lupa sobre el Deportivo Pereira, Deportes Tolima, Quindío, Unión Magdalena, Independiente Medellín, Atlético Nacional, el América, Millonarios e Independiente Santa Fe. En ellos, el ministro señalaba que había personas, dirigentes o accionistas directamente vinculados con el tráfico de drogas. El deporte estaba en un momento de auge y vivía una época de oro con jugadores colombianos de primer nivel que ya le daban al país una visibilidad internacional. Y no es con certificados de buena conducta obtenidos fraudulentamente o gracias a la impunidad como podrán ocultar su pasado y presente delictivo ante un país moralmente digno y respetable. El ministro no se conformó con destapar esta olla y quiso llegar hasta el fondo. El nombre de Pablo Escobar saltó al centro de la escena en las investigaciones. Su implicación con la mafia del llamado narcofútbol era total. Él era artífice y centro de aquella trama. Junto a Guillermo Cano, lograron demostrar el pasado oscuro de Escobar en un artículo que se convirtió en un hito del periodismo colombiano y que selló el destino de todos los implicados. Cano había conseguido la foto que demostraba que la denuncia de Lara era cierta. Pablo Escobar era un traficante y el archivo de fotos lo demostraba ya sin dejar lugar a dudas. Cuando Lara Bonilla y Cano lo nombraron, la respuesta de Pablo Escobar fue, en un principio, dentro de los carriles de la legalidad. Denunció al ministro por calumnias e injurias en su contra. Quiero informar a la opinión pública que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. De lo contrario, voy a proceder a denunciarlo penalmente ante las autoridades y ante la justicia colombiana. Después, el capo narco quiso socavar la popularidad de Lara y lanzó sobre él lo que hoy conocemos como una fake news o noticia falsa.
el representante de la Cámara por Antioquia, Jairo Ortega, denunció que Lara había recibido dinero del narcotráfico. En su mismo espacio, Pablo Escobar era suplente a un escaño. La denuncia de Ortega apuntaba a que Lara supuestamente había recibido un cheque de $1 millón girado en abril de 1983 por el narcotraficante Evaristo Porras. Además, indicó que había una grabación de una reunión en un hotel del centro de Bogotá entre Lara Bonilla y Porras. Finalmente la denuncia se fue desmoronando, pero faltaba que los narcos dieran su último golpe. No se iban a conformar con denunciar o ensuciar el buen nombre de Lara. Ahora iban directamente por él. En 1984, el teléfono de la casa del ministro no paraba de sonar. La mayoría de las veces eran amenazas. Las autoridades de seguridad le habían sugerido cambiar de línea, pero nada parecía suficiente para alejar ese manto amenazante que hacía tiempo estaba tendido sobre Lara Bonilla y su familia. Con 38 años, soñaba con llegar a ser presidente de Colombia. Tenía la popularidad, el apoyo y la experiencia como para poder embarcarse en ese objetivo más adelante. Pero sobre él se posaba la mira de un rifle. La fama de Pablo Escobar como político se había hecho añicos y tuvo que alejarse del Congreso en cuanto estallaron las denuncias en su contra. A la vez, Lara Bonilla asestó otro fuerte golpe al cartel de Medellín con la desarticulación de Tranquilandia, uno de los laboratorios de coca más importantes del grupo criminal. Para Escobar fue la gota que derramó el vaso. Esta es una operación que ha tenido un resultado inmejorable y que hay que abonársela a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas. Su magnitud es tan grande que nos permite a nosotros presentarle al país una idea aproximada de lo que significa el tráfico de estupefacientes al interior de Colombia. Era el 30 de abril y había pasado apenas un mes desde que el gobierno había firmado un acuerdo de paz con las FARC-EP. Pero no fue un día cualquiera, porque en ese momento se produciría un magnicidio que torcería el rumbo de los acuerdos de paz en el país. Esa mañana, Lara Bonilla recibió un llamado, pero no era para amenazarlo de muerte, sino para advertirle que se había puesto en marcha un plan para asesinarlo. El aviso venía de la cúpula militar, pero nadie sabía a ciencia cierta de dónde provenía la amenaza. Ese día el ministro permaneció preocupado, caminaba sin cesar y atento a cualquier alerta. Logró comunicarse con la zona baja de su despacho y ordenó que toda persona que entrara al lugar fuera requisada, porque su intranquilidad persistía. Cuando cayó la noche, de algún modo la amenaza pareció disiparse. Quizás los sicarios no habían elegido ese día para matarlo. Lara se despidió de la entonces ministra de Comunicaciones, Noemí Sanín, quien debía adelantarse y salir primero de la oficina. Un rato después lo hizo Lara en un Mercedes-Benz de color blanco. Tenía guardias de seguridad. 2 camionetas custodiaban por delante y por detrás el vehículo del ministro. Por el protocolo de seguridad no podían detenerse, pero el tráfico en ese momento era muy intenso. Cuando tomaron la calle 127, esto en Bogotá, la capital de Colombia, una de las camionetas que lo escoltaban se alejó de su objetivo. Otros autos se habían metido en medio y el punto de vista de los guardaespaldas se complicó. Fue cuestión de pocos segundos. Una moto se abrió paso entre los vehículos que avanzaban a paso de hombre y el sonido de su escape se mezcló con el de 25 balas calibre 45 que salieron de una ametralladora que llevaba uno de los 2 ocupantes de la moto. Rodrigo Lara Bonilla murió acribillado de 7 disparos. Todo fue pánico y confusión. La moto derrapó, chocó y uno de los sicarios murió al instante. Al ministro lo llevaron primero a su casa, pensando que tal vez las heridas no habían sido tan letales, pero definitivamente lo eran. En la clínica Chayo intentaron salvarlo, pero en cuestión de minutos se supo la noticia más desgarradora. Lara Bonilla había muerto. Nada quedaba por hacer, más que esperar que aquella violencia se cobrara nuevas víctimas. 2 años después, Guillermo Cano Izaza, director del Espectador y compañero de Lara Bonilla en la investigación que destapó el pasado criminal de Pablo Escobar,
también murió a tiros en su auto. Todo lo relacionado con esta historia lo pueden encontrar en este canal. Dejaré el link en la caja de descripción para que ustedes lo busquen y vayan y vean ese video. El capo del narcotráfico de Medellín y toda Colombia tuvo unos años más de actividad ya en la clandestinidad y sumido en una violencia de la que estos crímenes eran solo una muestra. Escobar murió en 1993 bajo otras balas. Entre la paz y más muertes. Se cumplieron 40 años del magnicidio de Lara Bonilla y el tiempo parece haber transcurrido rápido, pero con su recuerdo aún muy fresco. ¿Ha habido culpables reconocidos de semejante acto? Recordemos que en la escena del crimen, un sicario murió y el otro fue detenido inmediatamente después de cometer el asesinato. Byron de Jesús Velázquez Arenas era el joven que conducía la motocicleta y que al momento del hecho tenía 18 años de edad. Según recoge un artículo de Semana, menos de 72 horas después del asesinato, Velázquez fue interrogado en la cama número 251 de la clínica de la policía, a donde había sido trasladado en la noche del 30 para que se repusiera de sus heridas. Su testimonio permitió rearmar la escena previa al asesinato y sugirió quiénes fueron los autores intelectuales del crimen a sangre fría. Velázquez dijo que había venido de Medellín a Bogotá en 2 oportunidades en los días previos a la muerte de Lara. El objetivo para el cual había sido contratado en Medellín, junto a su cómplice, por 2 millones de pesos con un adelanto de 20.000, era el de asesinar a un señor de un Mercedes blanco que se había robado, según le dijeron, 4 kilos de coca. Aparentemente los sicarios desconocían el hecho de que estaban por matar al ministro de Justicia de Colombia. Lo intentaron por primera vez el 25 de abril, pero lo aplazaron 5 días más al no encontrarse con el auto señalado por sus contratistas. Por medio de una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, 11 de los implicados, entre los que se encontraban Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha, fueron desvinculados del proceso mediante un sobreseimiento temporal en junio de 1986 y por decisión de la Juez Primera Superior de Bogotá, en agosto del 87, fueron sobreseídos definitivamente. De los 5 implicados restantes, solo 4 fueron juzgados en la audiencia pública, pues Rubén Darío Londoño Vázquez, alias La Yuca, había muerto poco antes del juicio. La audiencia juzgó a Byron Velázquez, Germán Alfonso Díaz, alias El Ronco, John Jairo Tascón y Luis Alberto Castaño, estos 2 últimos como reos ausentes. Los descendientes de Lara Bonilla. 4 décadas después, parece imposible que los caminos de los descendientes de Lara Bonilla y Pablo Escobar se crucen en un lugar que no sean los pasillos de un tribunal. Pero sorprendentemente, y después de tanto tiempo transcurrido, hubo una suerte de reconciliación. En octubre de 2009, el hijo de Pablo Escobar Gaviria y del exministro Rodrigo Lara Bonilla se reunieron en Argentina para hablar del pasado. Así lo recogió un artículo periodístico del Espectador, un diario que, como hemos visto, fue parte central en ese entramado que acabó en magnicidio. En 2008, el hijo de Escobar les había pedido perdón por los crímenes cometidos por su padre a los hijos de Luis Carlos Galán, candidato presidencial asesinado por el narcotráfico el 18 de agosto de 1989. La misiva también fue enviada a Rodrigo Lara Restrepo, hijo de Lara Bonilla. Fue el germen de un encuentro con atisbos de esperanza y pacificación. Con el correr de los años, el vínculo entre Juan Pablo Escobar y Jorge Lara se fue estrechando y en 2017 ya hablaron de un lazo de amistad que los unía a pesar de todo. En una de las tantas charlas públicas que dieron, afirmaron que durante muchos años se tuvieron rencor mutuo y sus familias estaban marcadas por la bronca de sus padres muertos. Con el tiempo se fueron conociendo y encontrando que entre ellos dos podía surgir una enseñanza para el futuro de Colombia. Lamentablemente, en el año 2022, Jorge Lara murió a los 43 años en Francia. Se determinó que su prematuro fallecimiento fue a causa de una bacteria que le causó una grave infección. Fue un hecho que marcó nuevamente a una familia asignada por la tragedia
En un periodo de 4 meses, no solo falleció uno de los hijos del exministro, sino también un sobrino, una hermana y un hermano del político. 2 hijos de Lara Bonilla siguieron sus pasos dentro del mundo de la política e incluso en el año 2010 estuvieron enfrentados, Rodrigo Lara Restrepo y Rodrigo Lara Sánchez. Rodrigo Armando Lara Sánchez nació en Neiva el 9 de marzo de 1971, primogénito del asesinado ministro de Justicia y de Lilia Sánchez, quien para la época se desempeñaba como secretaria del Partido Liberal en Neiva. Es un médico cirujano, docente universitario y político. Fue alcalde de Neiva entre 2016 y 2019. Fue la fórmula vicepresidencial de Federico Gutiérrez en las elecciones de 2022 por el movimiento cívico Creemos Colombia en la coalición política denominada Equipo por Colombia. Fue candidato a la gobernación del departamento del Huila para las elecciones del 2023. Lara Sánchez contrajo matrimonio con la ingeniera electrónica Ana Isabel Valencia Hurtado, con quien tiene 2 hijos, Mariana y Samuel. Ya adulto, Rodrigo inició un proceso judicial con miras a llevar el apellido de su padre, ya que éste no se lo había querido dar en su momento. Finalmente lograría el objetivo después de realizarse pruebas de ADN. Lara Sánchez nació antes que su padre se conociera con Nancy Restrepo, con quien Lara Bonilla se casó y tuvo 3 hijos, Rodrigo, Jorge Andrés y Paulo José Lara Restrepo. Rodrigo Lara Restrepo nació en Neiva el 12 de mayo de 1975. Es un abogado y político. Vivió durante un tiempo en Bogotá, pero con tan solo 8 años de edad tuvo que dejar el país y trasladarse a Europa con su familia tras el asesinato de su padre. En Europa, Lara estudió en Suiza, Francia y Reino Unido. En Bogotá estudió Derecho en la Universidad Externado de Colombia, de donde se graduó como abogado en el año 2000. María José Valenzuela se llama su esposa, con quien tiene 2 hijos, María Antonia y Emilio. El otro de los hermanos, Paulo José Lara Restrepo, no participa en política y siempre ha estado lejos de los reflectores. Homenajes. En su honor, la avenida donde fue asesinado hoy se conoce como Avenida Rodrigo Lara Bonilla, en la calle 127 al norte de Bogotá, la capital. En el centro de la misma ciudad, en el sector de San Victorino, se encuentra la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, centro de formación académica para los jueces colombianos. Lara Bonilla y su homicidio son dramatizados en las series Tres Caínes, Escobar el patrón del mal, alias el mexicano, Narcos y El General Naranjo. En Escobar el patrón del mal, Lara es interpretado por el actor Ernesto Benjumea. En la serie Matarife es mencionado en varios capítulos, en los cuales el narrador y productor de la serie, Daniel Mendoza Leal, acusa públicamente al expresidente Álvaro Uribe Vélez de ser uno de los autores intelectuales de su asesinato, debido al decomiso de varias aeronaves durante la Operación Tranquilandia. La figura de Rodrigo Lara Bonilla sigue siendo una referencia instantánea al hablar de la historia reciente colombiana y de uno de los capítulos más negros que dejó el crimen organizado. Hasta aquí la historia de Rodrigo Lara Bonilla. Gracias por llegar hasta el final. Si les gusta este tipo de contenido, se pueden suscribir a mi canal, activar la campana de notificaciones para que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También los invito a seguirme en mis redes sociales. Me encuentran en Instagram, Facebook o en Twitter como @lachilito y en TikTok me encuentran como @lachilito1. Los invito para que me dejen sus mensajes, para que me dejen información que pueda complementar este video y sugerencias para futuros. Nos vemos en uno próximo y hasta pronto.